días. Muchas gracias por su presencia hoy día. Como es habitual, estamos nuevamente en conjunto con el Diario Financiero realizando nuestros ya tradicionales webinars. Y esta vez para tomar un tema quizás algo más difícil y que espero sea de interés de todos ustedes, como es la inteligencia artificial. El tema es lo suficientemente amplio como para pretender encapsularlo en una sola reunión, pero haremos el esfuerzo. Lo que nos motiva en esta reunión es intentar explicar en forma simple qué es la inteligencia artificial y también en el entendido que muchos de nosotros empezamos a saber de esto hace quizás no más de 6 meses cuando ChatGPT se empezó a hacer conocido. Pero inteligencia artificial es un concepto, una tecnología mucho más antigua, la verdad. Muchos de nosotros también nos sorprendemos con lo que ha pasado este año y puntualmente ¿a qué me refiero? En un ambiente macroeconómico algo recesivo, con alzas de tasas, la bolsa en Estados Unidos, el S&P, fíjense que ha rentado casi un 15% en lo que va del año. Si uno indaga un poquito más, básicamente el 90% de esa rentabilidad la explican solo 7 papeles y todos ellos ligados a inteligencia artificial. No cabe duda que estamos en la mitad de un cambio importante. La verdad es que no sé si es la mitad al principio, avanzado, eso se va a descubrir, espero que en la próxima hora. Pero el propósito de esta reunión, como dije al comienzo, es hablar en forma simple a una audiencia amplia, no necesariamente especialista, para que se puedan comprender los impactos, amenazas y oportunidades que se ve en el mundo de la empresa con esta herramienta que está reemplazando al hombre en tareas muy complejas. La verdad es que no me extiendo más, le doy la introducción a José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. Gracias, José Tomás. Muchas gracias, Andrés. Muy buenos días a todos. Como Diario Financiero estamos muy contentos de volver a participar en estos ya tradicionales encuentros en donde Frontal Trust y Diario Financiero buscan, la verdad, que hacer un aporte al debate público a través de abordar distintas temáticas, hechos noticiosos, tendencias globales, siempre a través del prisma de la mirada de un experto que nos ayude a ir aclarando dudas y entendiendo distintos procesos que estamos viviendo, tendencias que estamos viviendo en el país y en el mundo entero. En esta oportunidad, tal como nos contaba Andrés, quisimos abordar las temáticas de inteligencia artificial, que como decía Andrés, justamente durante los últimos meses, en particular a partir de noviembre del año pasado, cuando se lanza ChatGPT, se ha transformado en un tema de moda que está presente en las oficinas, en las casas, en todas partes. Se ha escrito toneladas de literatura en torno al tema y justamente eso muchas veces puede terminar hasta confundiendo en torno a este tema. Por eso la idea ahora es que todas esas dudas busquemos aclararlas. Y qué mejor que aclararlas junto a un experto en la materia. Me refiero a nuestro invitado, un invitado de lujo, Paolo Colonello, director de empresas, emprendedor, inversionista, cofundador de capitalizarme.com y, podríamos decir, un feroz estudioso de las temáticas de inteligencia artificial que nos irá ayudando a aclarar todas estas dudas. Recuerden que esto lo pueden ver a través de las plataformas de Frontal Trust y de Diario Financiero, de f.cl. Y ahí también hay un espacio para ir haciendo preguntas, para que ustedes también vayan participando de esto y a mí me irán haciendo llegar esas preguntas para que yo las vaya planteando a Paolo. Muchas gracias, Paolo, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como probablemente la audiencia que nos ve hoy día es un público amplio, variado, con distintos niveles de conocimiento en torno a la inteligencia artificial, lo que yo te propongo, Paolo, es que vayamos de lo más básico o de lo más general a luego ir profundizando más en algunas materias en este específico, porque como decíamos, como decía Andrés, esto puede dar para varios encuentros. Entonces partamos con un primer tema como para darnos un contexto general a todos. ¿Qué entendemos por inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un concepto bastante antiguo en el mundo de la computación, tiene más de 60 años y tiene que ver con tratar de buscar imitar con una máquina
cómo piensa un ser humano, que es una pregunta bastante filosófica, qué es la conciencia, qué es el pensar, que son los conceptos que se abarcaron desde el principio con algoritmos y con matemática, como te decía, hace 60 años. Y la pregunta ahí es por qué estamos hablando hoy día y no estamos hablando antes. Y tiene que ver con que se han dado elementos que nos han hecho, como decías tú, ChatGPT, uno de ellos, ir tomando la inteligencia artificial en nuestras vidas, quizás de una forma más transparente al principio. Cosas que nos parecían bastante simples, como un computador reconoce mis fotos, o cómo puede jugar ajedrez, o los filtros de spam, o las recomendaciones de Netflix o de Amazon, o los filtros que pueden tener las tarjetas de crédito para los fraudes, algoritmos de transacción. Todos esos espacios han sido tomados de a poco con la inteligencia artificial, con algoritmos que no son determinísticos, sino que simplemente van aprendiendo. La inteligencia artificial lo que toma patrones, los procesa y aprende. Para lograr la inteligencia artificial se requieren principalmente 3 elementos. Uno es la capacidad de procesamiento. Los computadores que teníamos 60 años atrás no son claramente los que teníamos hoy día, o sea, solo un iPhone hoy día equivale a 200.000 computadores, de los cuales nos llevaron el hombre a la Luna. Ese es el orden de magnitud del crecimiento de la capacidad de procesamiento, y eso responde a lo que se llama la ley de Moore, que inventó el creador de Intel, que cada 18 meses se duplica la capacidad de procesamiento al mismo costo o con el mismo costo puedo tener el doble de procesamiento. Lo otro tiene que ver con la cantidad de contenido necesario para entrenar estas redes neuronales, esta inteligencia artificial. Y el gran salto que hemos tenido en los últimos años es principalmente Internet, que es un gran repositorio de contenido de calidad muy diversa. Por ejemplo, solo en YouTube se suben diariamente 100 años de contenido. Eso quiere decir que para ver todo lo que se subió ayer en YouTube, yo requiero 100 años de estar pegado en una pantalla viendo lo que pasó. Se publican más de 5.000 papers académicos. O sea, hay una brutalidad de contenido, muy desechable, pero son elementos que toman estas redes neuronales, esta inteligencia artificial, para entrenarse en distintos niveles. Y lo tercero tiene que ver con los algoritmos que se van desarrollando para producir estas redes neuronales. ChatGPT, de hecho el GTP quiere decir Generative Predictable Transformer, y la T del Transformer es un algoritmo que inventó Google en el 2017, que fue un salto bien importante, tanto así que GTP lo toma como parte de su nombre. GTP es un algoritmo creado por OpenAI, que es una empresa fundada dentro de varias gente por Elon Musk. Elon Musk se salió por conflictos de interés con lo que está desarrollando inteligencia artificial en Tesla. Y OpenAI tenía un foco principal de cuidar qué es lo que va a pasar con estos desarrollos de inteligencia artificial para que no perjudiquen a la humanidad. Entonces, lo principal que se generó con GTP y el tipo particular de algoritmo que generaron y que es lo que nos está haciendo conversar de esto ahora, tiene que ver con los algoritmos generativos, que básicamente, trivializándolo mucho, simplemente son respuestas estadísticas. O sea, si yo digo el cielo es de color, estadísticamente, si yo busco toda la información y veo predictivamente, la respuesta es azul. ¿Ya? Entonces, si complejizo mucho esa respuesta, yo puedo decir, oye, genero una foto de un pájaro y va a buscar cuáles son los píxeles generativamente que estadísticamente me representarían un pájaro, si es que yo he visto muchos textos de fotografías de pájaro y he visto muchos píxeles de pájaro, y eso es lo que me genera
la fotografía, la música o los textos que son lo que genera ChatGPT. Y esto lo hace sumamente bien. O sea, esta respuesta estadística es tan buena que nos sorprende y nos parece que estuviéramos hablando con una persona, que fuera una persona la que está respondiendo. Pero si saco la cortina detrás y veo el mago, lo que hay detrás es alimentación con todo este contenido que tenemos, procesamiento brutal. De hecho, una de las acciones que más ha subido en el último año, creo que se ha hecho un 4 por es Nvidia, justamente por la capacidad de procesamiento requerido hoy día y lo que se estima que se va a producir. O sea, hay una escasez de capacidad de procesamiento y de la industria de los que están construyendo procesadores. Entonces, estas respuestas que nos da esta inteligencia artificial parecen humanas, no lo son. Hay una construcción o un santo grial que se está buscando, que es la inteligencia artificial general, que es la que podría representar más lo que nosotros llamamos una inteligencia de un ser humano, una cosa más resiliente que puede aprender una cosa y aprender otra. Pero independiente de que personalmente no creo que esta inteligencia artificial en el corto plazo vaya a reemplazar la mente humana, sí veo que tiene muchas implicancias desde el punto de vista social y tiene riesgos y amenazas y oportunidades que nos van a tomar. Que vamos a ir abordando. Tú decías que esto es algo que viene desde hace 60 años, digamos, pero que algo pasó como concepto y que algo pasó en los últimos años. Leía para preparar esta entrevista algunos artículos que han salido. Hay uno de Harari en el Economist que ha sido muy comentado. Él dice que la gran diferencia de este proceso con respecto a lo anterior que entendíamos por inteligencia artificial es la habilidad notable que tiene para generar lenguaje, dice él. Y dice, esto ha pirateado el sistema operativo de nuestra civilización. El lenguaje es el material con que se ha hecho toda la civilización, la cultura humana, ¿ya? Y de hecho se llega a preguntar, ¿qué pasaría si alguna vez la inteligencia no humana logra ser mejor que los humanos para contar historias, para componer melodías, para dibujar imágenes, digamos? ¿Te pones en ese escenario? ¿Crees que podríamos llegar a algo así? ¿Es eso realmente lo tan revolucionario que tiene la inteligencia artificial de la que estamos hablando hoy? O sea, sí, desde el punto... Estoy de acuerdo del concepto de hackear el lenguaje. El lenguaje y la filosofía tiene mucha base en eso, pero lo que no tiene es biología. O sea, no tiene sistema reptiliano, no tiene estados de ánimo, no tiene ambiciones, no tiene sueños, no tiene miedos, no tiene un montón de cosas que evolutivamente hemos sido diseñados para crear. O sea, cuando decimos que la inteligencia artificial crea, yo estoy un poco en desacuerdo desde el punto de vista de, si yo le digo a ChatGPT, hazme un poema, eso sea realmente creación. Para mí creación tiene que ver con construir nuevos mundos, con tomar riesgos, con decir, oye, ¿sabéis qué? El mundo ya no tiene que ser así, tendría que ser de esta otra forma, y voy a pelear por ese mundo. O sea, por ejemplo, Apple hace pocas semanas propuso una visión de mundo con su Vision Pro, con sus anteojos de realidad aumentada. Hay otra gente que está en contra de ese mundo que propone Apple, porque al final nos encapsula. Al final, todas esas propuestas de mundo creo que son humanas y tienen que ver con nuestra historia, nuestra biología, que son o sea, nuestra posición. Y la posición es personal, humana, histórica, y como te decía, yo creo que en lo que estamos viendo hoy día, no veo que vamos a tener inteligencia artificial con posición, con interés de sobrevivencia, de crear, de enamorarse. O sea, si vemos todas las motivaciones, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos levantamos en la mañana? ¿Por qué tenemos los trabajos que tenemos? ¿O por qué hacemos las actividades? Tienen que ver con elementos sumamente humanos que no están en la línea de lo que hace la inteligencia artificial hoy día. Andrés, tenía una pregunta. Mira, aquí con el riesgo de entrar en temas medio difíciles, dado lo que estás comentando en la parte no humana, o lo que nos engaña
seguimiento o gigantesco procesamiento de patrones y nos engaña algo que parece humano. ¿Qué puedes comentar respecto de la conciencia, que en esencia es humano, y cuánto se le puede enseñar o el instrumento de inteligencia artificial en base a parámetros ir deduciendo lo que es éticamente o moralmente correcto o incorrecto? Da para más las preguntas, sí, pero por favor, pláyate un poco en ese tema. No tenemos la mañana para o sea, yo creo que escapa, pero de hecho, la pregunta que tú tienes es la pregunta central hoy día y los grandes debates en la inteligencia artificial. Hoy día la inteligencia artificial te va a responder, un chat GTP te va a responder en base al entrenamiento que tiene. Entonces, si yo lo entreno con contenido, o sea, hay una gran anécdota que uno de los primeros chatbots que lanzó Microsoft lo entrenó con Twitter y a los 10 minutos se convirtió en un racista intolerante que empezó a insultar a todo el mundo. Básicamente porque ese es el espacio de entrenamiento. Y para allá mi pregunta. Entonces, la curatoría del entrenamiento y la curatoría de qué es lo que yo tomo para enseñar a la inteligencia artificial es lo que yo voy a amplificar. Entonces, si yo, por decirte algo, tomo todas las charlas TED o tomo distintos elementos, voy a tener una inteligencia artificial que no creo que, no, desde mi punto de vista personal, no es que va a tener conciencia, pero sí va a ser un asistente que me va a permitir conversar con todo este mundo, de la misma forma como yo si leo un libro, converso con un autor que ya no existe. Acá esto es una forma distinta de conversar con un espacio del cual fue entrenado. Pero eso dista de la conciencia, o sea, y dista de los valores morales, tienen que ver, o la ética, tiene que ver con un proceso histórico de cada ser humano y con un proceso cultural. Yo creo que también las implicancias, como decía, yo creo que acá la amenaza no es la amenaza de Hollywood de que la inteligencia artificial va a ser una superhombre que va a tomar conciencia y que va a decir que los seres humanos somos insignificantes y nos va a eliminar. Creo que eso está súper bien para Hollywood, lo veo distinto, pero creo que la amenaza tiene que ver con cómo nos afecta culturalmente, porque estos contenidos generados van a ser consumidos por personas. Y eso, a su vez, destruye culturalmente. O sea, la cultura tiene que ver con un nosotros de que leímos en conjunto ciertos libros, o vemos ciertas películas, o escuchamos ciertas músicas, y eso nos convierte en un nosotros. Y la inteligencia artificial empieza a generar espacios culturales y de contenido a medida. Entonces ya no es El Padrino o La Guerra de las Galaxias que yo puedo ser tema, sí. Claro, exacto, y somos los que consumimos eso y nos sentimos identificados, sino que la inteligencia artificial empieza a generar contenido a medida, empieza a aprender y me empieza a armar una película con los actores que yo quiero, con las temáticas que quizás tienen que ver con mi vida, pero que me hace mucho sentido a mí, pero tú no. Entonces ya no hay un enganche entre nosotros. Y eso creo que va a construir una fragmentación cultural que nos va a ir distanciando, y creo que es una de las grandes amenazas, independiente de el otro gran tema, que es el tema productivo y cómo nos va a afectar en el mundo del trabajo. Sí, pero antes de entrar justamente y conectando con la pregunta de Andrés a las oportunidades que esto genera, que son muchísimas, me quería quedar más en detalle respecto de los riesgos. Tú hablabas justamente como de este quiebre cultural, se ha escrito mucho, hay gente que habla de un atrofiamiento de la inteligencia de los humanos, digamos, por los beneficios que entrega la inteligencia artificial. ¿Hasta dónde tú crees que pueden llegar esas amenazas o esos riesgos reales? O sea, es sumamente difícil de predecirlo. De hecho, a principio de año hubo como una carta que mandaron todos los... Pidiendo detener el tema. Sí, muy paradójico, porque es obvio que es imposible hacerlo. Entonces ya proponer la carta y decir, paremos todos en el mundo, y eso implica... O sea, los países del oeste y del este, en los cuales tú dices, no sé si todos nos vamos a mover con la misma lógica, porque al final el problema es que, como te decía, dada la ley de Moore, de que el costo de la tecnología se reduce a la mitad cada año, hoy día todo esto tiene mucho acceso.
Entonces, es sumamente difícil controlar qué es lo que está pasando. O sea, hoy día vimos ChatGPT, que de hecho es la tecnología de mayor rápida adopción en la historia de la humanidad. En solo pocos días llegó a más de 1 millón de usuarios, justamente porque se abrió a los consumidores finales. Y eso nos permitió empezar a hacernos preguntas. Pero lo que está pasando dentro de las corporaciones, que ya tienen esta tecnología o están desarrollando hace mucho tiempo, es súper difícil ver y es difícil proyectar qué amenazas se están construyendo detrás de eso. Por ejemplo, el que OpenAI haya sacado ChatGPT hizo reaccionar a Google y en pocos meses sacar, o sea, de hecho, la acción de Google en ese minuto se pegó una caída más o menos importante, llegó como a los $90. Tuvieron que reaccionar y sacar BART al poco par de meses, y no es que se pusieron a programarlo y a construirlo, sino que la tecnología ya estaba y lo tuvieron que sacar a público para poder un poco reaccionar a lo que estaba pasando. Entonces, es difícil entender cuáles son las amenazas si no entendemos qué es lo que está pasando detrás, qué es lo que está pasando con las grandes corporaciones que tienen esta tecnología y con los hobbyistas a niveles mundiales que están desarrollando cosas. Nos empiezan a llegar algunas preguntas del público. Lawrence Goldburn envía una pregunta que se pregunta: ¿es factible que un software de inteligencia artificial tome conciencia de sí mismo? Es decir, que se reconozca como un ente autónomo. O sea, mi opinión personal, con la tecnología que tenemos hoy día, no. O sea, el santo grial es esta inteligencia artificial general que tendría más lógica de lo que es un ser humano hoy día. Yo creo que dentro de esa pregunta la palabra clave es conciencia. Creo que no tenemos hoy día un acuerdo de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de conciencia y de qué es la conciencia en sí. Pero hoy día, como están construidas estas máquinas, si las trivializamos mucho, no son más que sistemas estadísticos que responden matemáticamente a una salida. O sea, una forma muy, muy, muy clara de entender eso es: estas son máquinas muy buenas para respuestas, muy malas para preguntas. Si yo voy a un doctor, por ejemplo, el doctor, un buen doctor es el doctor que me va a hacer las preguntas correctas. O sea, si yo voy, no sé, y digo: hoy me siento mal, estoy mal del estómago, y es un 19 de septiembre o un 20 de septiembre, el doctor puede tener un contexto social y me va a decir: oye, fuiste de farra para el 18, no sé. Eso es un contexto de una pregunta social que tiene el doctor. Hoy día la inteligencia artificial, como está hoy día y lo que estamos viendo hoy día, son más buenos para responder en base a las preguntas más que para crear. O sea, por ejemplo, en el mundo del periodismo, la gracia está en qué preguntas hacemos. Sí. O en el mundo de las inversiones, qué relaciones vemos dentro de lo que está pasando con esto otro. Entonces, en ese preguntarse es lo que está humano y es lo que hace la diferencia. Una vez que tú ya tienes las preguntas, por ejemplo, ¿tendrá algo que ver lo que está pasando geopolíticamente en Ucrania con el dólar, con la inflación? Y te haces esas preguntas y eso le pides ayuda a la inteligencia artificial, es donde tú tienes el gran salto. Hoy día estas son herramientas que es fundamental usarlas, porque es como, no sé, 20 años atrás usaron usar Internet, los que usaban Internet quedan un salto cuántico al que no usa Internet, y eso es lo que está pasando hoy día. Los que usan las herramientas de inteligencia artificial están en un salto cuántico de los que no, que es distinto a decir: me reemplaza al ser humano como humano desde el punto de vista. Vamos justamente a eso, Pablo, vamos al tema de aprovechar las oportunidades. Leía en alguna de las columnas que leí para esto un ejemplo que se daba con el caso del ajedrez. Cierto que cuando empezaron los computadores a jugar ajedrez, muchos dijeron esto: cuando un computador logre ganarle a un humano,
se va a acabar el encanto del ajedrez. Y en realidad lo que decía es que el ejemplo ha sido totalmente el contrario. Hoy día es el momento de la historia donde más gente está jugando ajedrez, y pese a que los computadores ya pasaron por mucho a los humanos en este tema. Es decir, hay que saber aprovechar las oportunidades que te va entregando la inteligencia artificial. ¿Hasta dónde pueden llegar esas oportunidades? O sea, a ver, creo que acá tenemos una oportunidad muy importante desde el punto de vista de la educación. Creo que la inteligencia artificial es una gran oportunidad para aprender. O sea, dado esto que digiere una cantidad de conocimiento importante y yo le puedo hacer preguntas a la inteligencia artificial, hoy día herramientas como ChatGPT son excelentes para aprender. Y si yo quiero, por ejemplo, aprender a jugar ajedrez o aprender a programar o aprender de historia, es una experiencia bien única poder conversar con la máquina, que simplemente me va digiriendo un montón de contenido y me va guiando. Y es muy probable que tengamos tutores para niños que tengan mucha paciencia y que les permitan aprender a programar, les permitan un montón de habilidades hechas a medida, lo cual son... esto, como vuelvo a decir, es una herramienta. Como cualquier herramienta puede ser usada de una buena o una mala manera. Creo que hay muchas muy buenas maneras de usarlas que nos van a beneficiar mucho como humanidad. El aprendizaje es fundamental dentro de... O sea, toda tarea que sea mecanizable va a ser mecanizable con este tipo de tecnología. Probablemente esas son las primeras trabajos, que esa es como la gran amenaza, ¿cierto? Que siempre se ve, trabajos que van a desaparecer. Sí. Probablemente por ahí los trabajos más mecanizables donde Sí. existe el mayor riesgo. De todas maneras, todo trabajo que sea mecanizable va a ser absorbido por máquinas. Oye, Pablo, y en esta idea, todo lo que ha escrito Harari tiene mucho que ver con eso. Y en una perspectiva más histórica, ¿cuán fuerte te estás imaginando este salto cuántico productivo, producto ahora de la mayor generalización y utilización de la inteligencia artificial? Y no sé, como alguna referencia histórica comparándolo con otros momentos históricos de disrupciones tecnológicas que hicieron cambios importantes. No sé si te quieres ir más al corto plazo con en general Internet o mayor difusión de ella, o ir un siglo atrás con la energía eléctrica, etcétera. Sí, yo creo que la analogía más fácil hoy día sería con la revolución industrial, desde el punto de vista de la mecanización, de cómo pasamos del artesano al telar, y que al final el telar te producía mucho más barato y mucho más en serie. Hoy día, el problema de ese telar era que era súper en serie. Hoy día lo que sí vas a tener es que va a ser súper a medida. Entonces vas a tener la mecanización a medida, o sea, desde una Thermomix que te va a cocinar a medida biológicamente a tu salud, a básicamente cualquier trabajo de análisis. O sea, hay trabajos que ya hoy día están... O sea, si yo, por ejemplo, una persona que se dedica a transcribir esta misma conversación, no es necesario hacerlo. Perdió la pega. Perdió la pega, claramente. O sea, al final... pero alguien que se dedique a analizar y tener preguntas de esto ya es distinto. Entonces, todas las pegas de que sean más simples, y esto a su vez, la inteligencia artificial lo estamos hablando desde el punto de vista del software, pero nos falta la parte del hardware, de cómo pasamos al mundo real. Hay una empresa que se llama Boston Dynamics, que tiene, no sé si han visto estos típicos robots que hacen parkour, saltan y que son realmente imitan mucho al ser humano, o los robots más comunes hoy día son los autos que se manejan solos. De hecho, Tesla también está sacando su línea de robots. Entonces, cuando uno mete el software de la inteligencia artificial con una máquina que tiene la capacidad de relacionarse con el mundo, como lo tenemos nosotros la capacidad de relacionarnos, y a un costo que sigue la línea de la ley de Moore, de que va bajando cada mes,
tú te puedes empezar a imaginar un mundo de un montón de relaciones y de trabajos mecánicos que claramente van, o sea, ha ido pasando en los últimos años, o sea, desde el cajero del peaje al TAC o la bomba de autoservicio, etcétera, etcétera. Pero eso va a subir a niveles mucho mayores que quizás antes no lo veíamos como un trabajo mecanizable, pero hoy día te vas a dar cuenta que son trabajos mecanizables. Y nos va a pasar a nivel de países, en que el gap entre los países que tomen y no tomen, por ejemplo, en el tema de la agricultura, la mecanización versus los que no lo tomen, nos va a empezar a dejar atrás a los países que estén menos en la línea de generar valor desde el punto de vista del conocimiento. Y eso desde el punto de vista de las inversiones es crucial, porque o sea, hay cosas que simplemente van a pasar. O sea, no es como los computadores cada día van a ser más baratos y más chicos. O sea, eso es, no te recomendaría, cómprate unos Mac ahora y almacena una bodega para cuando suban de precio. No, es una recomendación que es objetivamente mala y te puede dar certeza. Y a su vez, o sea, lo que estamos diciendo ahora, o lo que estoy diciendo yo, de que los países se van a ver perjudicados desde su matriz productiva si no se hace un salto a entender la producción de valor no desde el trabajo mecánico, también es un hecho súper cierto. Vamos a las velocidades pueden variar, pero... Vamos a ese punto justamente de productividad, ¿cierto? Que es como la gran oportunidad que se ve al menos desde el punto de vista de los países y los negocios. Goldman Sachs, de hecho, estimaba que podría generar ganancias en productividad que podrían aumentar el PIB mundial en 7 puntos durante los próximos 10 años. ¿Cómo crees tú, cómo ves tú que las empresas pueden subirse a este carro o los negocios pueden subirse a este carro de manera práctica, digamos, de manera concreta, aprovechando las oportunidades que entrega la inteligencia artificial? O sea, yo creo que hay costos que bajan rápidamente. O sea, hoy día es quizás el mejor momento en la historia de la humanidad para emprender. O sea, una startup que parta hoy día con 3 personas puede producir 10 veces más de lo que producía algunos pocos años atrás. ¿Por qué? Porque tú te paras en una capacidad productiva muy alta. O sea, puedo construir tecnología rápidamente, puedo hacer análisis de mercado rápidamente, puedo hacer un montón de cosas. O sea, es como un superpoder para las empresas que tomen este tipo de tecnología. Y en ese sentido, creo que van a haber muchos saltos de pequeñas nuevas empresas que quizás van a disruptir a empresas más tradicionales con distintos ángulos de valor que antes no tenían. Vuelvo al punto que decía inicialmente de que, y sobre todo para recalcarlo, el tema de qué es mecanizable y qué no. O sea, en algún minuto leí algo que decía como van a morir los diseñadores gráficos dado la inteligencia artificial. Creo que ese es un mal approach, porque al final un diseñador gráfico lo que hace es te cumple una promesa. O sea, yo cuando contrato un diseñador gráfico, o sea, yo puedo decirle a DALL-E, que es la versión de imágenes de OpenAI, créame un logo para mi empresa, y me va a dar un logo. Pero cuando yo contrato un diseñador gráfico, el diseñador gráfico tiene una accountability, me dice cuál es tu segmento, y qué es lo que tú quieres comunicar, y yo voy a producir algo para ese segmento. Y se puede apoyar en inteligencia artificial. Pero el centro del valor va a estar en esta pregunta y en este centro de accountability que va a tener el diseñador gráfico o el médico o el inversionista. Están llegando muchas preguntas desde el público, así que voy a ir haciéndolas. Ignacio Enríquez, por ejemplo, se pregunta si hoy existen bots que permiten tomar decisiones sobre inversiones, los famosos robo-advisors.
que se encuentran regulados en países como Estados Unidos. Con la irrupción de la inteligencia artificial generativa masificada, ¿cómo crees que esto debiera ser regulado en Chile? Ahí nos metemos en un tema que hoy día de hecho en Inglaterra entiendo, se está llamando un primer gran cónclave, una gran cumbre para analizar el tema de la regulación de la inteligencia artificial, que es algo que también está en discusión si avanzar o no. Sí, o sea, a ver, sobre el tema de los robo-advisor, para mí es igual que el tema del diseño del logo. Yo le puedo preguntar al robo-advisor, hazme una cartera de inversión y me va a tirar algo. La pregunta es, ¿se hace cargo de mi perfil de riesgo, de mis preocupaciones, de qué es lo que yo quiero lograr? O sea, un poco como el ejemplo del doctor. Y yo creo que ahí es donde hay una gran diferencia entre, claro, yo puedo contratar una herramienta y puedo hacerlo solo, o puedo contratar a alguien que se hace cargo de mi preocupación desde una forma más y también uno necesita a alguien que se haga responsable, me imagino. Exactamente, también, porque exactamente. Es distinto echarle la culpa a una máquina que a una persona que te aconsejó una decisión de inversión. Exactamente. Oye, déjame hacer una aclaración que como el contexto mismo de robo-advisors no está aplicado en Chile. La palabra en la traducción es re mala porque es robo-advisors. Claro. Entonces probablemente la audiencia no entiende que el robo viene de robot. Claro. Entonces el concepto de robo-advisors, para explicarle a la audiencia y explicar el contexto de tu respuesta, son cosas para robarle las inversiones, son administración robotizada, mecanizada de los diseños óptimos de cartera de inversión. Y no puedo estar más de acuerdo que siempre ese human touch final es el necesario. Me gustó mucho la explicación que diste, el ejemplo de los diseñadores gráficos, de que al final hay una promesa. Entonces yo esto lo veo, no puedo estar más de acuerdo contigo, que esto lo veo mucho más como oportunidades y que es una tremenda herramienta de productividad, pero en última instancia no de reemplazo. Lo que sí me gustaría tocar en parte de la pregunta que te estaba haciendo José Tomás, que claro, lo estamos viendo como oportunidades, pero cuando viene una herramienta tan potente como generador o mejorador de productividad, lo que yo he visto de experiencia histórica es que dentro de una misma industria está la capacidad de oferta que aumenta, que dentro de la misma industria hay grandes ganadores, a veces pocos, y muchos perdedores. Y en general carreras artísticas o digamos que tienen que ver no solo diseño, arquitectura es interesante cuando se generan toda la capacidad, digamos, de diseñar metros cuadrados hoy día de un arquitecto puede multiplicarse por 10 o por 100 respecto a la que había en un mundo no digital. Entonces, me gustaría, perdona por hacerte la pregunta difícil, pero que tocara un poco el tema de si la parte positiva de estos tremendos aumentos de productividad, cuán complejo lo ves para ciertas industrias en que efectivamente la consecuencia puede ser eso, que ganen mucho unos pocos y pierda la gran mayoría de esos oferentes de los skills. Es muy probable que eso pase. ¿Por qué? Porque creo que algo que nos cuesta como seres humanos es la resiliencia, es adaptarnos al cambio, y sobre todo una vez que ya tenemos un espacio de confort, es mucho más posible que tú defiendas lo que tienes y que no tomes, hay un riesgo en moverse versus el que no tiene nada, que juega a tomar un espacio que no existe. Entonces es mucho más fácil crear valor desde la nada que desde un espacio. De hecho, Estados Unidos es un ejemplo donde es tan competitivo el mercado en Estados Unidos que estás obligado continuamente a tomar riesgos. En mercados como el nuestro muchas veces no es tan así. Entonces, por ejemplo, yo me pregunto qué tan preocupado está Entel con Skynet, la red de internet que tiene Elon Musk de satélites volando. Yo me imagino que en unos años más no voy a estar pagándole a Movistar, a Claro o a WOM por mi conectividad, sino que lo voy a estar pagando como pago Netflix en Estados Unidos. Creo que es muy difícil cuando a una empresa consolidada estar en esa carrera de resiliencia constante
porque hay un riesgo de perder lo que yo tengo. Entonces, sí creo que lamentablemente, por lo general, son pocos los ganadores, muchos los perdedores, y eso tiene que ver con un músculo y un ejercicio que cuesta, que tiene que ver con la reinvención continua y estar acostumbrados a lo que está pasando dentro de estos cambios. Y por otro lado también hay una asincronía del acceso a esto. O sea, hoy día estamos viendo ChatGPT porque OpenAI lo abrió, pero no vemos lo que no está abierto. O sea, Google está trabajando con computación cuántica, que es un salto desde el punto de vista de procesamiento sideral a lo que tenemos hoy día, pero son secretos de Estado, porque al final todas estas corporaciones compiten entre ellas, entonces no sabemos lo que no tenemos, lo que tienen, y son pocos los que van a controlar, porque son pocos los que tienen la capacidad de entrenar estas redes neuronales o sea, esto de hacer una plataforma que dijera 100 años de contenido que se producen al día y mañana tienes que digerir 100 años más y así, y que va creciendo, requiere mucho recurso, requiere inversiones grandes y que te pueden dejar placer industrias completas de la noche a la mañana sin que nos demos cuenta. O sea, es difícil imaginar eso porque no existe. Entonces, es como cuando salieron los autos y la gente decía, oye, pero es que yo quiero, ¿qué es lo que quieres tú? Yo quiero caballos más rápidos. O sea, ya, pero es un approach de interpretación completamente distinta que cuesta verlo desde donde estamos hoy día. Uno, a propósito de la pregunta de Andrés, uno suele ver aquí y fijarse en lo que va a generar en productividad para las empresas, pero también leían en algunos de los artículos que también los enemigos de la productividad también tienen con la inteligencia artificial una gran herramienta, digamos. Gran herramienta, por ejemplo, para manipular datos, para ayudar a estudiantes a hacer trabajos sin hacerlos realmente, y para mails basuras o para distracciones en Internet, ¿cierto? Que sean que hagan perder mucho el tiempo también, digamos. Ese riesgo también existe. Y ahí te quiero volver a una pregunta que te hice hace un rato. ¿Crees tú que esto es algo que hay que regular? Y que también es una pregunta que llega mucho por el chat. A ver, no se me ocurre cuáles son las regulaciones que habría que hacer. Creo que hay que hacerse la pregunta de qué es lo que hay que regular y de qué forma. O sea, creo que hay que tener primero eso, porque primero hay que entender las amenazas. Y las amenazas son, de lo que estás diciendo tú, el tema de las estafas. O sea, hoy día es sumamente fácil, hoy, con plataformas que están gratuitas, duplicar la voz de alguien. Yo, de hecho, alguien que graba esta conversación nos podría duplicar la voz a cualquiera de nosotros tres, hacer un llamado por teléfono, ¿cómo se llama? Clonando perfectamente nuestra voz. Si no tenemos cultura, o sea, la persona que recibe ese llamado no sabe que es posible de que la voz que está escuchando no sea de la persona que cree, claro, va a caer en una estafa. Entonces hay un tema de educación, y desde el punto de vista regulatorio, creo que lo que no hay que hacer es decir como vamos a bloquear la inteligencia artificial y no vamos a permitir más el uso de la inteligencia artificial, que es como cuando, no sé, los medios al principio se iban contra Internet. O sea, hay cosas que esto es un tsunami. Entonces tú no puedes parar el tsunami. Pero, por ejemplo, ¿ya? te pongo un ejemplo que pone aquí Gregorio Lira, ¿ya? Uh-huh. Dice justamente el avance de la inteligencia artificial es muy vertiginoso y justamente uno de los grandes problemas, él dice, es el tema de la fake news, ¿ya? Uh-huh. Que nos puede ya llegar a niveles en que puede incluso terminar desestabilizando gobiernos o conflictos. Puede llegar el momento en que uno no advierta la diferencia entre lo señalado por un humano o lo señalado por inteligencia artificial. ¿No debiera ser una primera regulación, por ejemplo, que todos estén obligados a identificarse cuando quien te esté hablando no sea un ser humano, sino que sea una inteligencia artificial o quien esté haciendo un proceso? O sea, puede ser. Lo que me pasa con eso, con ese ejemplo en particular, es que el que quiera producir estafa o fake news o lo que sea, no hay forma real
de distinguir. O sea, algo No existe que, manera, digamos. no, porque al final un texto es un texto, una imagen es una imagen, un audio es un audio. O sea, Google de hecho está generando un tipo de firma dentro de las imágenes generadas por inteligencia artificial, pero al final todo esto son bits y bytes que son modificables. Entonces, una imagen que tiene una firma o un texto que tiene una firma, yo lo puedo modificar. Entonces, si lo quiero usar para algo que no corresponde, es súper difícil regularlo. Pero creo que sí es súper válido tener la pregunta. Más que irse a la acción y decir, estas son las regulaciones, creo que tenemos que partir por decir cuál es el mundo que viene, cuáles deberían ser las regulaciones. Creo que sí deberían haber regulaciones, creo que todavía estamos muy verdes para saber cuáles son las regulaciones y creo que sí es una pregunta constante que tenemos que tener y tenemos que tenerla desde la educación. Creo que es súper importante partir entendiendo esto, usándolo, reflexionando y de ahí que salgan orgánicamente las regulaciones más que decir esto es malo, hay que tomar esta acción, esto es bueno, hay que tomar esta acción. O sea, creo que no podemos reaccionar, no podemos tomar acciones reactivas, sino que tenemos que ser mucho más reflexivos. Pablo, se nos está acabando el tiempo, pero te quiero invitar a que hagamos un poco de futurología, porque a todos nos encanta, ¿cierto? Imaginarnos cómo esto va a ser a futuro. Tú decías que aquí la gran diferencia es que la inteligencia artificial no tiene conciencia, ¿cierto? Puede escribir poemas, pero Pablo Neruda no va a ser, digamos, haciendo ese ejemplo que tú mismo dabas. Pero esto también está avanzando muy rápido. ¿Puede llegar a ocurrir? Felipe Muñoz, por ejemplo, se pregunta, ¿en cuánto tiempo podríamos contar con una inteligencia artificial que no necesite ser biológica para ser tan inteligente como los seres humanos? ¿Eso puede ocurrir algún día? ¿Te lo imaginas? O sea, eso es lo que se llama la AIG, la inteligencia artificial general, ¿ya? Y hay compañías como OpenAI, Google, que están trabajando en tratar de desarrollarla. Ni ellos mismos se ponen de acuerdo en qué están hablando cuando están hablando de AIG. ¿Ya? Entonces, y se contradicen, o sea, estamos en la mitad de la explosión del Big Bang. Pero sí, lo que se define como AIG es que es general, o sea, como un ser humano que puede aprender a bailar, o puede aprender un idioma, o puede hablar. La inteligencia artificial debería poder aprender distintos prácticas de la misma forma y de la misma plasticidad y resiliencia como un ser humano. Los más ambiciosos dicen que podría esto ser algo de 5 o 10 años y los más conservadores dicen 40 o 60 años. Entonces ese es el orden de magnitud de lo que estamos hablando de esta inteligencia artificial general. Y dentro de esa futurología implica qué quiere decir para nosotros, si es que podemos hacer eso, implica, y eso tiene conciencia, quiere decir que podemos sacar una réplica de nuestra conciencia y duplicarla para vivir eternamente dentro de un computador, y si la puedo replicar y ya son bits y bytes, puedo hacer varias versiones. Entonces ya ahí empiezan unas preguntas filosóficas sumamente complejas y como decías tú, muy futurólogas y casi ciencia ficción. Ahora, pero sí da para pensar algunas cosas más prácticas, menos filosóficas, pero sí más prácticas. Por ejemplo, aquí hay una muy buena pregunta de María Ivonne Abawad, que dice, los niños de esta década están naciendo con ChatGPT. ¿Cómo ejercitamos el pensamiento y el uso de la razón en ellos para evitar esta dependencia? Se pregunta ella, con respecto a la tecnología. O sea, yo creo que la tecnología, como decía antes, es una herramienta que puede ser sumamente buena o sumamente mala, dependiendo cómo yo use la herramienta. O sea, el cuchillo me puede servir para operar o para matar a alguien. Creo que ChatGPT personalmente es una herramienta maravillosa desde el punto de vista de aprender, hacer investigación, conversar. Y personalmente lo he usado mucho para eso. Y yo creo que a los niños hay cierta visión del aprendizaje. Cuando yo estudié en el colegio era aprender cosas de memoria y no reflexionar. O sea, era como, ¿cuándo fue la guerra? La guerra de... Ya. Hoy día ese tipo de aprendizaje ya no tiene sentido, sino que tiene sentido de
¿qué opinas tú de las causas de la guerra? ¿Qué te pasa a ti? O sea, y creo que lo que tenemos que avanzar para los niños tiene que ver con la capacidad de reflexionar y dejar el almacenamiento a las computadoras que van a tener mucho más capacidad que nosotros de recordar fechas, hacer fórmulas, etcétera, etcétera. Y creo que estas tecnologías nos pueden ayudar mucho en eso. Pero se puede vivir, sí, un estilo de educación totalmente distinto. Probablemente vamos a ver colegios distintos, algunos incluso se aventuran universidades totalmente distintas. Por supuesto. O sea, acá no hay reglas. O sea, yo puedo tener un approach completamente ajeno a esto y es sumamente válido. La tecnología, vuelvo a decir, es una herramienta que yo la puedo querer usar o no. Y si la quiero usar, me da ciertas ventajas, pero podría yo no necesitar usarla. No hay propiedades en la tecnología en sí. Tenemos que desmitificarla en ese sentido. Nos queda un minutito nomás. Hay una avalancha de contenido sobre la materia. ¿A quién recomendarías tú seguir para entender de esto? De hecho, creo que... Aparte de ti, por supuesto, Pablo. Por supuesto. De hecho, hay una cosa que no alcanzamos a tocar, es que hay una empresa que es chilena que se llama Runway, que no sé si ustedes la conocen, que hace un par de semanas Google invirtió $100 millones en ellos, con lo que se convirtieron en un nuevo unicornio. Creo que es importante tenerlos a ellos cerca y ver qué es lo que están haciendo. O sea, ¿qué hacen ellos? Ellos hacen inteligencia artificial generativa de video. Entonces tú le pones en el texto, no sé, un hombre caminando misteriosamente en una esquina de Nueva York en una noche lluviosa y te generan un video de 4 a 15 segundos de eso. O tú le puedes subir un video y le dices elimina el fondo o súmale una paloma, etcétera, etcétera, y te generan los videos. Son súper relevantes, son súper interesantes lo que ellos están haciendo y son chilenos, lo cual creo que es muy destacable. Pero aparte de Harari, que ya lo hemos conversado, que creo que tiene una visión muy interesante, Stephen Wolfram, que fue uno de los padres de la inteligencia artificial, tiene un buscador matemático que se llama Wolfram Alpha, creo que es una persona muy interesante para seguir, y el otro es Geoffrey Hinton, que es el padre de la inteligencia artificial, que trabajaba, o sea, el abuelo de hecho, que trabajaba en Google hasta hace algunas semanas atrás y que renunció para dedicarse a advertirle al mundo de los riesgos de la inteligencia artificial, y está generando muchos videos y contenidos muy interesantes. Que esos serían algunos ejemplos. Me dice Sí. que tenemos un minutito más que me preguntan respecto de Chile, a propósito del caso que tú acabas de dar, que entiendo que son chilenos, pero que están desarrollando estas tecnologías fuera de Chile, digamos. Ellos están basados en Nueva York, pero sí, son chilenos. Pero en el fondo me preguntan acá cómo ves tú cómo Chile se está subiendo a este tema, digamos. A nivel incluso de políticas públicas, si hay algo que se puede hacer también como gobierno, si nos estamos subiendo a la pelota bien. Estamos en el promedio de la ola, estamos detrás de la ola. Claro, yo creo que estamos en el promedio y el promedio es súper malo. Ya. O sea, el promedio del curso es un 3-2 y estamos en el promedio. Ya. O sea, acá son muy pocos los que están en la punta. ¿Quiénes son esos países que están? No, principalmente acá esto lo está desarrollando Silicon Valley, Estados Unidos. O sea, como decía Andrés, son 4 o 5 empresas las que tienen el Nasdaq arriba. Claro. Y son principalmente las que están, o sea, desde el punto de vista o sea, son los típicos clásicos, Apple, Amazon, Google, también un poco Netflix y otros más. China está desarrollando muchas cosas. China tiene una plataforma que es bien distópica, que mide a todos tiene como un credit score social y mide con videos
todo lo que hace su pueblo y en base a eso te dan los créditos, los beneficios sociales, etcétera, etcétera. Y eso lo manejan con inteligencia artificial, pero saber qué es lo que están haciendo los chinos es sumamente difícil, así que no... De no- terror. de terror. El gran de terror. hermano Sí, está sí, funcionando. Ni Existe. Orwell se lo imaginaba. Pero creo que en Chile no sé mucho qué es lo que está pasando, creo que poco, creo que las empresas y las startups que están desarrollando este tipo de cosas rápidamente salen afuera. O sea, es conocido el caso de Notco que inventó Giuseppe para hacer las recetas con inteligencia artificial, pero creo que espero que tengamos políticas públicas, espero que tengamos capacidad de desarrollo en Chile, que no sea necesario abandonar el país, sobre todo hoy día en estos tiempos en que tenemos la capacidad de vivir y de ejecutar cosas desde cualquier parte. Las fronteras ya se han roto bastante. Paolo, te pasaste por esta conversación, por lo menos para mí fue muy aclaradora, aprendí infinito, así que muchas gracias y por supuesto que llegaron muchísimas preguntas, así que eso se ve que el interés que genera el tema, vamos a tener que hacer varias sesiones de estas para ir abordando distintos detalles. Andrés. Muchas gracias, Paolo. Interesantísima la conversación. Me consta, se nos quedaron decenas de preguntas sin poder responder y agradezco mucho la lucidez y claridad con que expusiste este tema tan difícil. José Tomás, gran director, extraordinaria conducción, muy ameno. Muchas gracias por tu dirección hoy día. Y bueno, simplemente quiero cerrar esto agradeciendo en nombre de Frontal Trust y el Diario Financiero por su presencia hoy día. Esperamos, al menos yo lo gocé, espero haber sido aclaradores en gran parte de las preguntas en un tema tan difícil y complicado. Y yo me atrevo a decir que este tema da para una webinar de inteligencia artificial 2. Algunas cosas aterradoras, esto del gran hermano con que remataste al final y que no olvidemos que aquí van a haber pocos ganadores. Son cosas que hay que tener en mente, pero mira, más que hacer ahora una recapitulación de todo lo hablado, vamos a tener que hacer un webinar 2 en las próximas semanas o meses. No me extiendo más, muchas gracias por su presencia hoy día y ha sido un agrado esta reunión. Gracias, Paolo, gracias, José Tomás.